Comprensión de los conceptos asociados a los polígonos a partir de los poliedros mediante el doblado de papel en el marco del modelo de Van Heel, por María Luisa Pérez Morón, asesora, doctora Zaida Margot Santa Ramírez. La propuesta se desarrolló en el municipio de Tierra Alta, Córdoba, específicamente en la vereda San Clemente, la cual cuenta con una población de aproximadamente 2.120 habitantes, la mayoría de ellos personas campesinas o pertenecientes a comunidades indígenas, cuya actividad económica principal es la agricultura. En dicha vereda se encuentra ubicada la institución educativa San Clemente, la cual es de carácter oficial y mixto con énfasis agropecuario. Cuenta con una población de 1.280 estudiantes distribuidos en 8 sedes que se encuentran ubicadas en veredas cercanas a esta. Ofrece los servicios de preescolar, primaria, secundaria y media. Para la elaboración de la propuesta se tuvieron en cuenta los estudiantes de grado quinto de la sede principal. En el planteamiento del problema, desde lo práctico, se tuvo en cuenta el bajo desempeño de los estudiantes en los resultados de las pruebas saber en todo lo relacionado con el pensamiento geométrico espacial, y los resultados obtenidos en una prueba diagnóstica sobre geometría, donde se evidenció que los estudiantes presentan dificultades en los conceptos asociados a los polígonos y a los poliedros. Desde lo teórico, se tuvieron en cuenta investigaciones de otros autores relacionados con la enseñanza y el aprendizaje de la geometría, con el modelo de Van Heel y con el doblado de papel. Y desde lo metodológico se tuvo en cuenta que a pesar de que existen investigaciones previas relacionadas con el objeto de estudio, estas no solucionan nuestro problema, el cual es la falta de comprensión de los conceptos asociados a los polígonos y a los poliedros. Con base en lo anterior, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo el doblado de papel permite la comprensión de los conceptos asociados a los polígonos a partir de los poliedros en los estudiantes de grado quinto de la institución educativa San Clemente en el marco del modelo de Van Heel? Como objetivo general se tiene analizar cómo el doblado de papel permite la comprensión de los conceptos asociados a los polígonos a partir de los poliedros en los estudiantes de grado quinto de la institución educativa San Clemente en el marco del modelo de Van Heel. Y como objetivos específicos, diseñar actividades mediante el doblado de papel, considerando las fases del modelo de Van Heel que permitan la comprensión de los conceptos asociados a los polígonos a partir de los poliedros. Describir los niveles y las fases del modelo educativo de Van Heel en la comprensión de los conceptos asociados a los polígonos a partir de los poliedros mediante el doblado de papel. Y describir el avance en la comprensión del nivel 1 al nivel 2 y del nivel 2 al nivel 3 de los conceptos asociados a los polígonos a partir de los poliedros mediante el doblado de papel. Como antecedentes epistemológicos se tienen algunos aspectos históricos relacionados con la geometría plana y del espacio desde algunas civilizaciones antiguas como Babilonia, Egipto y Grecia. Dentro de ellos podemos mencionar el origen de la geometría que se dio a partir de las distintas necesidades que tuvo el hombre, como la de medir sus terrenos y la de construir sus viviendas, la aparición de las primeras figuras y formas que se implementaron en los productos de alfarería y decoración y la demostración de que solo existen 5 sólidos regulares. En los antecedentes conceptuales se aborda el concepto de geometría plana y de geometría espacial, también los conceptos de polígonos y poliedros teniendo en cuenta elementos como lados, vértices, ángulos, diagonales, caras y aristas. Dentro de los antecedentes sobre comprensión en educación matemática se tiene el modelo de Van Heel que propone 5 niveles de razonamiento que muestran un modo de estructurar el aprendizaje de la geometría en el cual no se puede avanzar de un nivel a otro sin haber superado 5 fases de aprendizaje. También se tiene el modelo de enseñanza para la comprensión, el cual presenta un enfoque de enseñanza-aprendizaje basado en competencias y desempeños. En él se abordan niveles de comprensión y fases de aprendizaje que permiten describir cómo evoluciona la comprensión de los estudiantes. Por último, se tiene el modelo de Peer y Kieren, en el cual se analiza la progresión de la comprensión de un concepto a partir de 8 niveles o estratos. El marco legal de la propuesta está soportado por los lineamientos curriculares de matemáticas, los estándares básicos de competencias y los derechos básicos de aprendizaje, enfocándonos durante todo su desarrollo en el pensamiento geométrico espacial. En cuanto al doblado de papel, se presentan algunos antecedentes históricos, tales como su origen, el cual se dio en Japón, sus usos iniciales, su evolución hasta aparecer en otras culturas y su evolución desde la década de los 50 en adelante. Con respecto a la aplicación de este en la educación matemática, se presentan los axiomas del doblado de papel, los cuales proporcionan la primera descripción formal de los tipos de construcciones geométricas que se podían realizar con el doblado de papel. También se presentan algunas investigaciones sobre el uso del doblado de papel en la enseñanza de la geometría plana y del espacio.
El marco teórico que sustenta la propuesta es el modelo de Van Hill, el cual está formado por dos partes, una descriptiva y una instructiva. La primera corresponde a los 5 niveles de razonamiento, los cuales permiten identificar cómo razona geométricamente el estudiante. Y la segunda corresponde a las fases de aprendizaje, las cuales permiten al docente orientar a sus estudiantes para que puedan avanzar de un nivel a otro. Este modelo también consta de 5 propiedades que caracterizan a los niveles de razonamiento. Estos últimos se encuentran ordenados y caracterizados de la siguiente forma. El nivel 0, que es el predescriptivo, se relaciona con los conocimientos previos que tiene el estudiante cuando va a iniciar el estudio profundo de cierta temática. El nivel 1, que es el de reconocimiento visual, se da cuando el alumno percibe las figuras geométricas como un todo íntegro sin tener en cuenta cómo se relacionan estas figuras y sus partes. En el nivel 2 de análisis, ya el estudiante logra identificar los componentes de estas figuras y sus propiedades básicas. En el nivel 3 de clasificación, el estudiante ya está en capacidad de caracterizar las figuras a partir de sus propiedades, estableciendo relaciones entre estas y reconociendo las condiciones que cada figura geométrica debe poseer para construirse como tal. En el nivel 4, que es el de deducción formal, ya el estudiante logra comprender el sentido de los axiomas, de las definiciones y de los teoremas, y es capaz de hacer razonamientos abstractos y demostraciones. Cabe resaltar que para que un estudiante avance de un nivel a otro, debe haber superado todas y cada una de las 5 fases de aprendizaje, las cuales son: fase 1 de preguntas e información, donde el docente informa sobre los conceptos a tratar e indaga sobre los conocimientos previos que poseen los estudiantes respecto al tema. La fase 2 de orientación dirigida, que es una fase caracterizada por la experimentación, la exploración y la resolución de problemas por parte de los estudiantes, pero con la orientación del docente. La fase 3 de explicitación o explicación, que se caracteriza por el intercambio de ideas y experiencias entre los estudiantes. La fase 4 de orientación libre, en la cual los estudiantes toman lo que ya han aprendido y lo usan de soporte y apoyo para realizar nuevas actividades y resolver nuevos tipos de problemas. Y la fase 5 de integración, donde los estudiantes integran y relacionan todo lo aprendido durante un determinado nivel. Por último, es importante mencionar las propiedades que caracterizan los niveles de razonamiento del modelo de Van Hill, que son recursividad, secuencialidad, especificidad del lenguaje, continuidad y localidad. El marco metodológico de esta propuesta está enmarcado en el enfoque cualitativo, ya que es un estudio de tipo social donde se consideran experiencias, opiniones, puntos de vista y el contexto donde se desarrolla. Está basada en el método de estudio de casos, ya que este permite estudiar un tema determinado de una manera profunda y desde múltiples perspectivas. Los métodos de recolección de la información fueron la observación, el material de los estudiantes y la entrevista final. En la selección de los participantes se eligieron 8 estudiantes que tuvieran dificultades en geometría, pero que a la vez estuvieran motivados por participar y que tuvieran habilidades para el doblado de papel. Las actividades que se desarrollaron durante el trabajo de campo fueron las siguientes: una prueba diagnóstica que se aplicó de manera a priori con el fin de conocer el estado de los estudiantes con respecto a los conceptos geométricos básicos. Luego se desarrollaron las actividades para pasar del nivel 1 al 2, las cuales tenían como objetivo que los estudiantes lograran el reconocimiento de las características de los polígonos y de las caras poligonales. Algunas de ellas fueron: para la fase 1, la construcción de una figura plana con doblado de papel, que en este caso era una cara de gato; para la fase 2, la construcción de un cubo con doblado de papel; y para la fase 4, la construcción de un tetraedro con doblado de papel. Después, se aplicaron las actividades para el paso del nivel 2 al 3, las cuales tenían como objetivo que los estudiantes lograran reconocer la diferencia entre lo bidimensional y lo tridimensional. Algunas de estas actividades fueron: para la fase 2, la construcción de un dodecaedro con doblado de papel; para la fase 3, un mapa conceptual con los conceptos abordados; y para la fase 5, la exposición final de todo lo comprendido durante el trabajo al grupo completo. Todas estas actividades estaban acompañadas de un cuestionario con unas preguntas que fueron diseñadas a la luz de unos descriptores. Algunos de ellos se presentan a continuación. Para cada nivel se establecieron unos descriptores que fueron separados por fases de aprendizaje, los cuales permitieron describir el avance de la comprensión de los estudiantes en los conceptos asociados a los polígonos y a los poliedros en el paso del nivel 1 de reconocimiento visual al nivel 2 de análisis y del nivel 2 de análisis al nivel 3 de clasificación.
En el análisis del proceso de comprensión de los estudiantes, se pudo observar desde la prueba diagnóstica que los estudiantes presentaban falencias para identificar los elementos de los polígonos y de los poliedros, y que presentaban muchos obstáculos para relacionar conceptos bidimensionales con conceptos tridimensionales, ya que solían confundir unos con otros. Más adelante, en actividades como la construcción de la cara de gato con doblado de papel, los estudiantes empezaron a reconocer algunas características de las figuras geométricas como los triángulos y los cuadriláteros y establecer la cantidad de lados, vértices y ángulos en figuras con doblado de papel. También en actividades como la construcción de un cubo con doblado de papel, los estudiantes ya lograban identificar las características de las caras poligonales en construcciones con doblado de papel, tales como el número de lados, el número de vértices y el número de ángulos, y también las diagonales que se podían determinar en las mismas. Además de esto, lograban reconocer algunas características de los poliedros como el número de caras y la forma de dichas caras. Luego, en actividades como la construcción del tetraedro y el dodecaedro, los estudiantes lograron establecer diferencias y similitudes entre las figuras tridimensionales y bidimensionales. Durante todo el proceso y en la exposición final de lo aprendido, se pudo observar que efectivamente los estudiantes tuvieron un gran avance en la comprensión de estos conceptos. Además, lograron desarrollar un lenguaje y un vocabulario geométrico más formal y sofisticado. Esto se corrobora con las respuestas que los estudiantes dieron en la entrevista final, ya que eran capaces de hacer una definición geométrica de polígonos y poliedros y establecer las características de estos. Asimismo, podían establecer diferencias y similitudes entre figuras tridimensionales y bidimensionales. Además de esto, expresaron que el doblado de papel les permitió la comprensión de los conceptos geométricos de una manera más sencilla y significativa. Finalmente, luego del desarrollo de esta propuesta, se plantean las siguientes conclusiones. En cuanto a la pregunta de investigación, esta logró responderse ya que se realizaron actividades con doblado de papel que estaban diseñadas a la luz de unos descriptores por nivel, las cuales permitieron a los estudiantes que visualizaran, palparan y manipularan los conceptos geométricos asociados a los polígonos y a los poliedros, tanto en la hoja de papel como en el proceso de construcción de las figuras y en las figuras ya construidas, de tal forma que pudieran avanzar en los niveles de comprensión. Además, al hacer el análisis de las actividades realizadas con 3 estudiantes y hacer la entrevista final a todos los participantes, se observó que el doblado de papel les permitió facilitar la comprensión de los conceptos geométricos asociados a los polígonos y a los poliedros y lograron establecer diferencias y similitudes entre lo bidimensional y lo tridimensional. En cuanto a la consecución del objetivo general, este se cumplió ya que se analizaron todas las actividades que se hicieron, pues al momento de diseñarlas se verificaba que las preguntas estuvieran bien planteadas, que apuntaran al objeto de estudio y que a la vez les permitieran a los estudiantes ir avanzando en la comprensión de estos conceptos geométricos para luego proceder a aplicarlas. Además, se analizó el proceso individual de cada estudiante teniendo en cuenta los descriptores por nivel y se evidenció que el doblado de papel a partir de las actividades, de las preguntas, de la manipulación y de la visualización permitía que los estudiantes realmente comprendieran esos conceptos asociados a los polígonos a partir de los poliedros. Los objetivos específicos también se cumplieron porque se diseñaron actividades mediante el doblado de papel para cada una de las fases del modelo de Van Heer en los niveles 1, 2 y 3 de razonamiento, y a través de estas y de los descriptores por nivel y por fases se pudieron describir los avances en la comprensión de cada estudiante. En cuanto a los aportes a la educación matemática, tenemos el conjunto de actividades que se diseñó, ya que los profesores pueden utilizarlas para lograr que sus estudiantes comprendan de una forma muy significativa los conceptos asociados a los polígonos y a los poliedros y que logren establecer diferencias y similitudes entre lo bidimensional y lo tridimensional. Otro gran aporte son los descriptores por nivel y por fases de aprendizaje, ya que estos estaban direccionados al uso del doblado de papel y las actividades fueron diseñadas a la luz de estos, por lo tanto permitirán analizar y describir el avance de la comprensión de los estudiantes en dichas actividades. Por último, este trabajo de investigación permite abrir algunas nuevas líneas de investigación, como lo son la comprensión de los conceptos de perímetro, área y volumen, mediante el doblado de papel, la construcción de una secuencia didáctica para avanzar en la comprensión de otro concepto geométrico con base al modelo de Van Heer mediante el doblado de papel, y la elaboración
de investigaciones sobre la comprensión de otros conceptos geométricos mediante el doblado de papel en el marco del modelo de Van Hill o de otro modelo de comprensión. A continuación se presentan las referencias del trabajo de profundización. Muchas gracias por su atención.